Bé, bon dia. Gràcies a tots per acompanyar-nos en una nova sessió del cicle Reinventat. Avui tenim una taula diferent, vull dir, fins ara, els últims 4 anys, el que hem fet és jornades potser més generalistes d'un tema de gran interès, però no ens havíem centrat mai en fer una ponència sectorial en quant a temàtica. Per tant, moltes expectatives avui per conèixer aquesta taula d'empreses vinculades al sector de l'alimentació. Donar-vos, com sempre, la benvinguda a Foment del Treball. Com sabeu, anireu rebent les properes convocatòries a l'haver estat inscrits en aquesta sessió. I donar la benvinguda a Carme López, que és la directora de grans comptes d'Experis i patrocinadora del cicle, i a tots els nostres ponents que us els aniran presentant a mesura que anem donant-los la paraula. Com sempre, benvinguts i bon dia. Bon dia, gràcies a tots per vindre a aquesta segona sessió del 2015. Us dono la benvinguda en nom d'Experis i avui en aquesta segona sessió parlarem d'Emprender con Gusto, com hem titulat la sessió. Veurem 4 models de negoci que són realment molt interessants perquè 2 d'ells, aquí tenim la representació de la 7ª generació i de la 3ª generació, negocis que han sabut avançar-se i adaptar-se al mercat actual. I per altra banda tenim 2 models de negoci que són 2 startups, que són molt innovadores, persones també molt joves i que ens aportaran un altre punt de vista. Aleshores començarem per la Rochelle Pitom, que és fundadora de Bon Appetit, i ells els que fan d'alguna forma, ens ho explicarà millor ella, però són cistells de compra segons el que et vingui de gust menjar, sempre en funció d'unes receptes que has escollit prèviament. Així que, Rochelle, quan vulguis. Hola a todos. Gracias por venir. Soy Rochelle, soy australiana holandesa y esto será mi primera vez que hago una presentación en castellano. També parlo català, però crec que m'entendreu millor en el castellà. Y espero que algunos de vosotros habláis inglés, que me perdonáis si estoy leyendo demasiado lo que os quiero decir hoy, y si luego me queréis hacer una pregunta en inglés, genial. Entonces, para empezar una presentación, siempre lo más fácil obviamente es enseñar un vídeo. Y como que en Bon Appetit hemos hecho mucho esfuerzo de hacer un vídeo corto que explica súper bien lo que hacemos y cómo funciona todo, os lo voy a enseñar. Entonces, ¿esto es un vídeo? No, el siguiente. A ver si funciona. Puedes ir moviendo desde ella también. Aquí. Y en teoría, si clicas aquí. Y si no, en la carpeta también hay el vídeo para enseñar. En medio no disponible. En la carpeta también está aparte. Perdoneu, no funciona. ¿Aquí? Sí. Tenemos un estilo de vida cada vez más acelerado, haciendo equilibrios entre una carrera de éxito, una familia sólida y una vida saludable, cuando simplemente no hay suficientes horas en el día para todo. Por eso nace Bon Appetit. Bon Appetit lleva cada lunes a tu casa una cesta con los ingredientes frescos y las recetas para que tú cocines las comidas principales de toda la semana. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra nutricionista planifica semanalmente menús equilibrados, variados y ricos. Seleccionamos los mejores ingredientes de productores locales y los llevamos a la puerta de tu casa en la cantidad exacta. Tú solo tienes que hacer la parte divertida, cocinar en menos de 30 minutos y disfrutar de recetas hechas en casa. Desde platos mediterráneos a recetas asiáticas, todas ellas han sido elaboradas siguiendo los principios de una alimentación saludable. Para pedir, solo hay que entrar en nuestra web,
seleccionar el menú, número de personas y días e indicar cuándo se quieren recibir nuestras deliciosas recetas. Si una de las recetas no te gusta, no te preocupes, puedes cambiarla por otra de nuestra selección. Puedes elegir qué semanas quieres recibir las cestas o suscribirte para ahorrar aún más tiempo. Recuerda que si una semana te vas de vacaciones, no pasa nada, no tienes más que pausar la suscripción desde la web. Con Bon Appetit podrás estar tranquilo, sabrás que estás comiendo sano, fresco y de temporada, porque no tendrás que tirar comida y sobre todo que podrás disfrutar de más tiempo libre. ¿Y tú, qué comes hoy? Bueno, creo que el vídeo lo explica mucho mejor que lo podría hacer yo. Entonces, el vídeo está muy bien, pero hasta ahora no habéis visto ninguna foto de lo que hacemos en real. Es todo en dibujo. Entonces, para empezar, os voy a enseñar unas fotos de nuestras cestas, nuestros productos, clientes, y etc. Y luego pasamos a la parte de Emprendre amb bon gust y os explicaré cómo surgió la idea, los obstáculos que hemos encontrado y seguimos encontrando cada día. Os pongo al día de dónde estamos ahora y, obviamente, qué planes tenemos para el futuro. A ver. Ok, aquí podéis ver la cesta que entregamos cada semana. Lo entregamos el martes y lo entregamos el martes porque el martes es el día, obviamente, que el pescado y las verduras, todo esto es lo más fresco. Te vienen 5 recetas y todos los ingredientes en la cantidad exacta. Si necesitas 10 gramos de semillas de sésamo, te viene esto. Entonces en casa puedes hacer la parte divertida, pones todo junto, lo mezclas, lo cocinas en menos de 30 minutos y ya estás. Sin tener que hacer el planning de toda la semana, quiero comer sano, pero no sé qué voy a cenar cada noche, y tampoco después del trabajo a las 9 de la noche que aún tienes que ir rápido al supermercado para hacer la compra. Ya te lo solucionaremos nosotros. Aquí tenemos 2 clientes nuestros, Judith y José. Es una pareja joven que los dos trabajan y han empezado a vivir juntos en Barcelona, y ellos normalmente cogen la cesta de 3 días porque algunos días también quieren cenar fuera. Esta foto os enseña muy bien cómo vienen los productos en la cantidad exacta, como las hamburguesas al vacío y 2 hojas de laurel, una manzana, todo exacto. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los... tenemos más de 100 recetas y siempre está en castellano, en inglés y en catalán. Puedes ver los ingredientes de hasta 4 personas y todos los pasos para seguir, que son muy fáciles. Normalmente tardas no más de 30 minutos y siempre intentamos poner algo divertido como ¿sabías que este producto te hace bla, 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 bla? Para que también aprendes algo nuevo en la cocina cada vez que haces una receta. Aquí estamos preparando una receta nueva, que es el salmón con espinacas y una salsa de melocotón. Este es uno de nuestros platos italianos, fusilini a la checa. Y nuestras recetas las elaboramos, intentamos siempre coger recetas de todo el mundo, ¿sabes? Pero sí que adaptarlo al gusto aquí español, pero siempre que llevan un toque diferente, alguna especia, algo diferente que normalmente no utilizas en casa. Este es el rape provenzal, que va al horno, que tiene mucho éxito. Y aquí podéis ver nuestra web, que cada semana subimos 5 recetas nuevas, y lo único que tenéis que hacer vosotros es clicar en algún botón naranja y pedir. Y como hemos dicho en el vídeo, siempre podéis escoger o 5 días o 3 días, y si una de las recetas no te gusta o no sé, tal vez estás de dieta y no quieres comer risotto, entonces te cambias el risotto para otro plato de pescado, por ejemplo. Y luego te lo entregamos el martes y tú haces la parte divertida de cocinar.
Vale, ya está. Esto es la introducción de nuestro producto y ahora pasamos a la sección de cómo surgió la idea. La idea, a mí misma me encanta cocinar, siempre leo los libros de cocina, revistas de cocina, pero cuando estaba en casa y decía, oh, voy a cocinar esto o lo otro, no sé qué, qué palo, tengo que ir a comprar todos los ingredientes en las tiendas diferentes y siempre me sobrará algo y bueno, es mucho esfuerzo, entonces al final me hago una pasta rápida, una pizza al horno y ya está. Pero es una lástima porque mira que hay un montón de recetas buenas en el mundo y bueno, estaría bien hacerlas en casa y no solo admirarlas en las revistas y los libros. Entonces, a partir de ahí, esto es un poco behind the scene fotos. Hice el business plan en el segundo año de mi universidad aquí en Barcelona y después de graduarme conocí a mi socia Marta, que le pareció una idea genial y empezamos a montar, bueno, a finalizar el business plan, a adaptarlo para que estuviera mejor y hacer nuestra estrategia para empezar. Y estuvimos, porque yo estaba viviendo en Londres en esa época y estábamos cada día durante horas en Skype. Y bueno, gracias a Skype hemos podido montar esta empresa. Entonces, para enseñaros un poco cómo puede cambiar una idea, en la universidad la empresa se llamaba Il Taste, pero más o menos era lo mismo. Y aquí os puedo enseñar un vídeo que hice con mi hermana para la presentación final en la universidad. Está un poco casero, pero está bien para ver los inicios de Bon Appetit. No sé si puedes clicar. Aquí. No disponible. Este sí. Okay. Bueno, pues nada, era bastante chulo, pero no lo podéis ver. Entonces, ahora pasamos a la parte de obstáculos. No sabía qué foto poner, entonces he puesto esta foto de pescado muerto. Y entonces, cada día hay un montón de obstáculos y creo que para ser un buen emprendedor tienes que ver soluciones y no fijarte demasiado en los problemas, porque siempre habrán problemas y tienes que buscar la solución y ya está. Entonces os cuento un par de cosas, porque hay un montón de cosas y podría escribir un libro de obstáculos que hemos tenido. Pero, por ejemplo, al principio crear 100 recetas desde cero en 3 idiomas, tal vez más que un obstáculo es una aventura, pero una aventura larga y difícil. Luego, cuando empiezas una empresa de comida, los temas legales son bastante importantes y gracias a Barcelona Activa hemos podido investigar y entender todo, pero siempre hay cosas que cambian. Cada 3 meses hay algo que es que las etiquetas ahora tienen que ir así o algo que cambia y si no investigas cada día no estás al tanto. Entonces, siendo joven y sin experiencia, siempre, bueno, es que tal vez hemos montado una empresa, pero no sabemos mucho y tenemos que aprender un montón y muy rápido. Luego, un obstáculo para la empresa en sí, Bon Appetit es un modelo de negocio que en Inglaterra o en América o Holanda, bueno, en todos los países funciona súper bien y tienen millones de inversión. Pero aquí en España cuesta, la gente no quiere cambiar sus hábitos. Entonces nosotros seguimos, os va a encantar, tenéis que probarlo, ¿eh? Y poco a poco. Luego, otro obstáculo que hemos tenido, si empiezas una empresa como emprendedora, obviamente el primer año no tienes sueldo. Y mi socia Marta ya no trabaja en Bon Appetit por esta razón. Estábamos trabajando un montón de horas, ella también los fines de semana estaba trabajando para ganar un poco de dinero y al final no podía más. Ahora está en Londres, tenemos una relación espectacular, pero es una lástima que ella no ha podido seguir con esta aventura. Luego hemos tenido un infinito de problemas con la empresa de la web,
creo que todo el mundo que empieza una empresa siempre tiene problemas con la web y la verdad es que es un horror porque no hablas el mismo idioma que ellos, no entiendes nada de coding y mira que, por ejemplo, la semana pasada me he apuntado a un curso de coding. Mis padres creen que estoy loca, pero espero poder entender un poco mejor lo que dicen. Y luego, justo ahora, estamos con el obstáculo de finalizar el contrato que tenemos con un business angel y con un partner bastante importante. Y también es un obstáculo porque cuando te ofrecen algo, al principio, como que es la primera oferta, piensas, ok, pero luego te lo piensas y bueno, tal vez hay mejor oferta y no sé, es un obstáculo porque es la primera vez que haces eso y tienes que ir aprendiendo.